porque me anda medio trabado, me parece. Al Por principio ahí se te traba trabado, un profe, poco. pero ahora anda bien. ¿Ahora anda bien? Bueno, perfecto. Sí. Arranquemos entonces. Esófago. El esófago es un órgano del tubo digestivo, ¿sí? Nosotros vamos a tener la boca, ¿sí? Como primera parte del tubo digestivo, la faringe, y la continuación de la faringe es el esófago, ¿sí? El esófago va a comenzar a la altura de C6, que es donde termina la faringe, y va a descender por delante de la columna vertebral. Ahora vamos a ir viendo varias fotos, por delante de la columna vertebral, y va a estar por detrás de lo que es la vía, y va a pasar por diferentes partes del organismo. Va a tener un segmento en cuello, ¿sí? Una parte en cuello, una parte en tórax y una parte abdominal o diafragmática, que es muy corta. Va a desembocar en el estómago, cuyo orificio, es decir, el orificio entre el estómago y el esófago, se llama cardias, que va a poseer un repliegue y que funciona en forma de válvula, ¿sí? Que es la válvula cardioesofágica. ¿Bien? El esófago es bien largo, mide aproximadamente 25 centímetros, y cuando uno, por ejemplo, hace una endoscopía alta, el esófago comienza a 15 centímetros aproximadamente de la arcada dentaria. O sea, uno mete el endoscopio, van viendo los centímetros, y cuando están a 15, aproximadamente uno debería estar entrando en el esófago. ¿Bien? Ahora les voy a poner más fotos y vamos a ver un poco todo recién lo que mencionamos. Histológicamente, como siempre, algo muy, muy general. Saber que tenemos una capa más interna, la capa mucosa, ¿sí? Que es la que va a estar en la luz del esófago, que es por donde va a pasar el bolo alimentario. Bien, una submucosa que está compuesta por tejido conectivo y por los vasos sanguíneos que van a nutrir a esta mucosa, ¿sí? Después vamos a tener las fibras musculares, que son dos, ¿sí? Recordemos que en general las internas, ¿sí? O profundas son circulares, y las externas son longitudinales, ¿sí? Si le ponen un poco de cariño a esta imagen, fíjense en que este es un corte del esófago, digamos, transversal en este sentido, y la capa interna, que es circular, se la ve como alargada, ¿sí? Porque es circular. Y esta, que es longitudinal, que sería así, la ves como los diferentes filetes en corte longitudinal. No sé si se lo pueden imaginar lo que les estoy diciendo, pero si vos una capa que viene así circular, la cortás de forma transversal, la vas a ver así como alargada, como se ve en la imagen, ¿sí? Y la adventicia, que es la capa de tejido conectivo que recubre al órgano, ¿sí? De la mucosa, un detalle que les puedo decir es que es un epitelio resistente, ¿sí? Es un plano estratificado, ¿sí? Simple. Va a tener muchas capas de células, fíjense en que es re gruesa la mucosa, ¿sí? Tienen la capa basal y después un montón más de capitas de células. Plano porque son células como achataditas, y estratificado porque tiene varios estratos o varios niveles, que es lo que le da el grosor. Bien. Bien, acá llevé el esófago, ¿sí? Que como les dije, en el cuello está por detrás de la tráquea, que es esta de acá, por eso no lo veo. Si yo sacara la tiroides y la tráquea, por detrás vería este túbulo muscular, que es el esófago. Este sería su segmento en cuello. Después tenemos un segmento torácico, que es este, que se le pasa por el tórax, ¿sí? Y un segmento abdominal, que sería este, que es muy cortito, ¿sí? O diafragmático, en el cual atraviesa el músculo diafragma y llega enseguida al estómago. ¿Bien? ¿Se acuerdan qué tenemos acá por delante del esófago a esta altura, en el tórax? ¿Qué elemento nos falta acá? ¿Y ahí no está el corazón?
Exactamente, va a estar el corazón, ¿sí? El mediastino, si queremos hablar algo más grosero, que nos incluye el mediastino anterior, que nos incluye el corazón, con los nervios vagos, ¿sí? Con los grandes vasos, ¿bien? Perfecto. Y acá les comentaba en esta imagen, es que el esófago a lo largo de su recorrido, es importante esto, porque cuando viene hay gente a veces que se traga cosas, esas cosas se atascan en el tubo digestivo en zonas que son más estrechas. Y en el caso del esófago se describen 4 estrechamientos, ¿sí? Uno bien superior, que es a la altura del cricoides, ¿sí? Que es el que estaría por acá atrás justo de la tiroides, que es un cartílago de la laringe, ¿sí? Que es el órgano respiratorio más superior, ¿sí? Viene la laringe, que después lo vamos a ver, y después la tráquea. La laringe está compuesta por muchos cartílagos y por músculos, y uno de los cartílagos es el cricoides, que es como un anillo, ¿sí? Que se encuentra a esta altura. Bien, a la altura de donde está ese anillo, el esófago se achata, ¿sí? Tiene un estrechamiento, ¿bien? Después va a tener un segundo estrechamiento acá, a la altura de la aorta. La aorta se apoya y estrecha la luz, no es nada más que eso, ¿sí? Uno bronquial, que tiene que ver con la salida de los bronquios, ¿sí? Y el diafragmático, que es cuando pasa por el diafragma, que también sufre un estrechamiento. ¿Bien? Y después se le van a escribir 3 curvas, en cuello, en tórax y en diafragma. ¿Por qué esto me interesa? Porque cuando veamos esofaectomías, que les voy a poner algo en las clases siguientes, cuando veamos cuando veamos eso, van a ver que según en dónde está ubicado el esófago, por ejemplo en cuello, que se ubica más hacia la izquierda, generalmente cuando se quiera abordar el esófago en cuello por alguna lesión, por un tumor, por un traumatismo, lo que les ocurra, el abordaje es izquierdo. Si no entramos por derecha, porque si yo entro por derecha, me cuesta más llegar al esófago para poder trabajar. Entonces el abordaje va a ser izquierdo, ¿bien? En el tórax se encuentra más del lado derecho, ¿sí? Y en lo que es el diafragma o la parte abdominal, se vuelve a dirigir de nuevo hacia la izquierda. ¿Bien? Acá en esta imagen se ve un poco lo que hablamos, el primer estrechamiento a la altura del cricoides, un segundo estrechamiento y tercer estrechamiento que están uno al lado del otro, que es el estrechez por la aorta y por la salida de los grandes bronquios, ¿sí? La bifurcación de la tráquea, y un último estrechamiento que se da a la altura del diafragma, quise decir, ¿bien? En su unión con el estómago. Acá tenemos otra imagen, donde vemos nuevamente el esófago, ¿sí? Ahí atrás de la tráquea, fíjense, es esta capa muscular, acá está tapado por la tráquea y por la salida de los bronquios, ¿bien? Y acá atrás vemos de nuevo al esófago, ¿sí? El esófago va a tener una íntima relación con un nervio que es el neumogástrico o el vago, que después es el que nos va a dar la inervación autonómica a lo que son todos los órganos abdominales, todo lo que es el intestino, por ejemplo, ¿sí? El intestino, el estómago, ¿sí? Están todos inervados por el nervio vago, ¿sí? No es un nervio como los motores que nos permiten mover voluntarios, ¿sí? Sino son del sistema nervioso autónomo, son de todas esas funciones que nosotros no regulamos, como por ejemplo la saliva, la motilidad del intestino, etc. ¿Bien? Así que van a estar relacionados con este nervio. A ver, relaciones, bueno, no, ya lo dijimos. Y después también se les describe, perdón un segundo, se le describe en 4 porciones, ¿sí? Una porción cervical, ¿sí? Que sería la del cuello básicamente, ¿bien? Una porción torácica, ¿sí?
Una porción diafragmática, que es el nivel justo del diafragma, y la abdominal, que sería cuando ya pasa el diafragma. Volvamos a esta foto, ¿sí? Esta sería cervical, torácica, diafragmática, este pequeño trecho, y abdominal, que son los 2 centímetros que se meten dentro del abdomen hasta unirse con el estómago. Y en esas porciones obviamente van a tener diferentes relaciones. Esto me interesa porque a la hora de abordarlo, hacer diferentes cirugías, uno va a tener que tener en cuenta ciertos elementos que uno puede dañar, que nos pueden dejar secuelas, ¿sí? Que tienen que saber que están ahí, que por ahí los tenemos que evitar, los tenemos que correr, tenemos que buscarlos, ¿sí? Por ejemplo, a nivel cervical, va a estar en relación por delante con la tráquea, que esta disección suele ser muy laboriosa entre la tráquea y el esófago, ¿sí? Y va a estar relacionada hacia los laterales con los nervios recurrentes, tanto el izquierdo como el derecho. Estos nervios son una rama del vago, que recorría, que yo les dije, cerca del esófago, ¿sí? Son ramas que van hacia arriba, ahora se los voy a mostrar en una imagen, y nos van a inervar las cuerdas vocales, ¿sí? Estos nervios también se tienen mucho en cuenta cuando uno hace las tiroidectomías, que trabaja con la tiroides que está apoyada justo acá adelante. ¿Por qué lo traigo a mención? Cuando se dañan estos nervios, ¿sí? Que uno puede dañar un nervio recurrente izquierdo o derecho, los pacientes quedan con parálisis de cuerda vocal, derecha o izquierda, y quedan con disfonías a la hora de hablar. En ciertas posiciones se les va la voz, ¿sí? Queda con una alteración de la voz. Entonces es importante saber que están estos nervios, los recurrentes, a nivel cervical en relación con el esófago, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar en una imagen. Posteriormente, el esófago está en relación con un espacio que es virtual, porque generalmente eso está colapsado, pero en situaciones, por ejemplo, de infección, puede estar ocupado, ¿sí? Que es el espacio retroesofágico. Es este espacio que acá no se ve, porque como les digo es virtual, solo en situaciones patológicas se ve, que es el espacio que está por detrás del esófago. Este espacio comunica lo que es la parte bucal, que muchas veces hacen infecciones en las amígdalas, si hacen abscesos paramigdalinos, parafaringios o abscesos odontógenos, muchas veces comunican por medio de este espacio, que es el retrofaringio, ¿sí? Con el mediastino, donde están órganos vitales, y acá es donde siempre, por eso, por ejemplo, la importancia de los abscesos en lo que es la parte de la cabeza, ¿sí? Un absceso odontógeno que avanza sin darle un tratamiento, puede llegar al mediastino, y si llega al mediastino, llega al corazón. Estamos hablando de una enfermedad gravísima, con una mortalidad altísima y de resolución quirúrgica, ¿sí? Así que, por ejemplo, ese espacio es algo importante. Después vamos a tener una porción en el tórax, ¿sí? Que va a atravesar el mediastino, ¿sí? El mediastino es este espacio central donde se encuentra el corazón, donde se encuentran los grandes vasos como la aorta y la vena cava, donde se encuentra el esófago, donde se encuentra la tráquea, ¿sí? Y va a estar en relación con esos órganos que son muy importantes, ¿sí? Vitales. Una porción diafragmática, que era la que está atravesando el diafragma, que va a estar en relación con el nemogástrico o el vago, ¿sí? Y una porción abdominal, que es la más cortita, ¿sí? Que es la que va a llegar al estómago y se puede relacionar con el hígado y con el mismo diafragma, ¿sí? Acá vemos las porciones, un poco los que yo les contaba. Acá atrás tengo al esófago, ¿bien? Y les voy a mostrar los nervios recurrentes. Estos son los nervios vagos o neumogástricos que bajan con el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Vieron la yugular y la carótida típica que uno se palpa acá el pulso? Bueno, siempre acuérdense que donde hay una vena hay una arteria. Y donde hay vena y arteria hay nervios, ¿sí? Es la tríada que se llama vasculonerviosa. Siempre van juntos, ¿sí? Vena, arteria y nervio. En el caso del cuello es esta, la vena yugular interna, la carótida primitiva, ¿sí? Y el nervio neumogástrico, ¿sí? Este nervio desciende por el cuello, desciende por el tórax, y da el nervio que se llama recurrente. Recurrente porque recurre, da la vuelta. Fíjense, del lado izquierdo tenemos al neumogástrico izquierdo, y acá en la aorta da una ramita que vuelve, que es este. Este
es el nervio laríngeo inferior o recurrente que va a ir a inervar las cuerdas vocales. Y fíjense cómo pasa pegadito al esófago, ¿sí? Acá tendríamos la tiroides, y como en la cirugía de tiroides o en la cirugía de esófago nos lo podemos llevar puesto, ¿sí? Y si nos llevamos puesto este nervio al paciente lo dejamos con una disfonía, ¿sí? Y queremos tratar de evitarlo. Entonces, por ejemplo, la ubicación de este nervio es importante y van a ver que en las cirugías lo buscamos, ¿bien? Y del lado derecho lo mismo, pero en vez de dar la vuelta en la aorta, da la vuelta acá en lo que es la arteria subclavia, ¿sí? Subclavia o tronco brachiocefálico, eso varía, ¿sí? Descriptivamente, generalmente lo hace a la subclavia, ¿sí? Un poquito más acá arriba. Bien, acá veo el neumogástrico y acá el recurrencial, ¿bien? Más visual, ¿bien? Y fíjense en que después el neumogástrico sigue bajando y va siempre pegado a la pared del esófago. Bien, ya a esta altura se ramifica mucho y uno opera y normalmente puede lesionar una ramita, pero siguen quedando ramas, ¿sí? Y no se ve por ahí tanto. Bien, y después acá la porción abdominal, que les decía que está en relación con los pilares del diafragma, que son estas inserciones del diafragma, ¿sí? Esta de acá y esta de acá, y con el hígado, que en esta foto justo no se ve, pero estaría justo ahí. Bien, les contaba, paquete vasculonervioso del cuello, vena yugular en azul, carótida primitiva en rojo, y esto que podría ser el nervio neumogástrico. Bien, tenemos la tráquea por delante, el esófago por retrovisceral o retrofaringio, ¿sí? Que es el que comunica el cuello con el mediastino. Bien, es este espacio virtual. Y acá se ve, dibuja, este era mi docente de anatomía, justo no encontraba cortes a esta altura, así que puse uno de los gráficos de él. A esta altura, al lado de la tráquea, al lado del esófago, al lado de la tiroides, ¿sí? Ojo con las cirugías de cuello, tenemos al nervio recurrente, ¿sí? Pegado a estos dos órganos. Estos dos de acá son los nervios recurrentes. ¿Bien? En esta imagen se ven también las diferentes porciones y las relaciones. Fíjense en este que es de costado, que tengo el corazón, vemos al esófago por detrás, ¿sí? Por detrás de la tráquea, por detrás del corazón, en relación con el callado de la aorta, en relación con la bifurcación de la tráquea en su bronquiofuente, ¿sí? En relación con la vena cava que después va a llegar al corazón, ¿bien? Y por delante de la columna vertebral, ¿bien? Mediastino. Toda esta región se llama mediastino, ¿sí? Y en este es un corte de frente donde vemos lo mismo, la tráquea por delante, la salida de los grandes vasos, en este caso de la aorta, me falta el corazón y veo la entrada al abdomen, ¿sí? Para comunicarse con el estómago. Y del esófago a saber, recuerden que este tubo digestivo, ¿sí? Muchas veces en los diferentes segmentos del tubo digestivo van a ver que tenemos como stop, ¿sí? Por ejemplo, del esófago vamos a tener esfínteres, ¿sí? El superior, que es el considerado un esfínter más real, con músculo que comprime, ¿sí? Que va a estar en el límite entre la faringe y el esófago. Y está dado por este músculo, ¿sí? Que se llama músculo cricofaringeo. Esto no es importante, no es para que ustedes lo sepan, pero sí sepan que hay una angosta, digamos, un estrechamiento, ¿sí? Que va a formar este esfínter real, porque está formado por músculo, eso se contrae y cierra ese orificio, ¿sí? Y un esfínter esofágico inferior que en general no es tan real, ¿sí? Porque no se ve, no es que hay un músculo como este que está bien descrito, que es bien ancho, que es realmente real, sino que a veces se ha visto un poco un engrosamiento de las fibras musculares del esófago. Entonces, está ese esfínter, pero no es uno real, ¿sí?
Entonces, un detalle. Y por ejemplo, el estómago hacia distal tiene el píloro y el intestino delgado tiene la válvula ileocecal, ¿viste? Los diferentes órganos del tubo digestivo van teniendo diferentes stops que se describen y que a veces están, uno cuando hace endoscopías o hace cirugías los tiene que conservar o no, etc. Y esta es una visión posterior. Si se corta, hoy, perdón, no sé qué hice, lo cerré. Ahí está, ¿se ve? Uy, se me cerró. Sí, se ve. Perdón. Bueno, y esta que es una vista posterior, se ve de nuevo este haz muscular que forma este esfínter real, ¿sí? Que es el superior. Entre la faringe, que es la parte más superior de la vía digestiva, y el esófago, ¿sí? Que se continúa hacia el tórax. Bien, estas son las dos tiroides o los glóbulos tiroideos que se ven por posterior. Irrigación. Esto ya lo vimos igual, es como medio un repasito de esófago, no sé si se acordaban algo o no, pero bueno, en teoría ya lo vimos medio rápido. Va a tener 3 irrigaciones, digamos, diferentes, ¿sí? El esófago es un órgano poco noble, que cuando se lastima, se lesiona y nosotros lo suturamos, la irrigación es muy, muy lábil, ¿sí? Y con pocos vasos grandes, digamos. No es un órgano noble a la hora de hacer suturas. Por ejemplo, el estómago, que tiene una muy buena irrigación, tiene varias arterias que llegan por diferentes troncos grandes. Uno hace una sutura en cualquier parte del estómago y anda bien, es un órgano re noble, vos le haces un punto y sabes que te quedas tranquilo. El esófago no, lamentablemente, y tiene que ver con esta irrigación que vamos a ir viendo ahora. Lo que es el esófago cervical, que es la parte más superior, van a ser ramas de las arterias tiroideas, ¿sí? Inferiores y ramas de las bronquiales. Bien, las bronquiales son vasos recontra pequeños, ¿sí? Y las tiroideas inferiores son ramas de, generalmente, de la subclavia. A ver, acá, rama esofágica de la arteria subclavia izquierda. Bueno, sí. Tenés la arteria tiroidea inferior, que va a dar sus ramos a la tiroide y después va a dar el esófago. O sea, fíjense la lejanía, no es que tengo la rama esofágica que sale directo de la aorta, ¿bien? Es la rama de una rama, ¿ven? A esto me refiero con que la irrigación no es tan noble, ¿bien? Esta es la arteria subclavia, acá tenemos a la tiroidea inferior, que va a irrigar la tiroide, y después recién le da una rama al esófago, ¿bien? Y las bronquiales lo mismo, son ramas que van a irrigar lo que son los bronquios, que acá está en esta imagen, que salen directo de la aorta, van a irrigar los bronquios y después van a ir al esófago. En el tórax, tenemos 3 o 4 ramas que se van a desprender directamente de la aorta, se anastomosan entre sí, van a irrigar la parte media, son vasitos muy chiquitos también, ¿sí? Y en el esófago inferior va a recibir ramas de la coronaria estomáquica, que ahora la vamos a ver en estómago, y de las diafragmáticas inferiores. Nuevamente, rama de rama de rama, ¿sí? Tenemos la aorta, el tronco celíaco, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, y esta va a dar algunos vasos que van a ascender hacia el esófago. Bien, y las diafragmáticas son ramas de la aorta, ¿sí? Acá tenemos la aorta. Esta es la primera rama de la aorta, son las diafragmáticas, son las arterias que no van a irrigar el músculo diafragma. Y de esas ramitas se desprenden al esófago abdominal o al esófago inferior. Bien, tiene una irrigación bastante mala, ¿sí? Y acá se ve de nuevo lo mismo, el tronco celíaco saliendo de la aorta, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que va a dar ramas hacia arriba, hacia el esófago abdominal. Bien, y después estas dos ramas de acá son las arterias diafragmáticas, que son las primeras arterias que da la aorta cuando entra en abdomen, y va a dar algunas ramas al esófago abdominal. Bueno, vamos con estómago. ¿Respiramos?
vengo de darle otra clase.